Hola a todos, bienvenidos al Árbol Rojo una vez más después de muchos meses. Vamos a continuar y terminar con la saga del budismo antes de ir a ver dos de las sagas más importantes que vamos a tener en la historia del canal. La que he llamado la saga de Dios, que es el análisis racionalista de la posibilidad de la existencia o no de un Dios creador, y la saga de la síndrome de Turing, el objeto más estudiado de la historia. Pero como digo, antes vamos a terminar con la saga del budismo, que hace bastante tiempo que se hicieron los dos anteriores. Si queréis buscarlo, recordad que hay una lista de reproducción de vídeos sobre religiones. Ahí encontraréis los dos vídeos anteriores del budismo, así como los 3 vídeos anteriores del hinduismo y el vídeo de la religión védica, que es la predecesora de todas estas. Así que sin perder más tiempos, vamos con el tercer vídeo del budismo. En el vídeo anterior del budismo vimos las doctrinas originales del budismo. Ahora vamos a repasar un poco su historia y evolución a partir de la muerte de Siddhartha, cuya vida vimos en el primer vídeo de la saga. Primero hay que aclarar una cosa. Para algunas ramas del budismo, Siddhartha no es más que un Buda Ma de decenas, centenares o incluso miles que hubo antes de él y después de él. Según la doctrina budista concreta, el alcanzar la iluminación puede estar al alcance de únicamente unos pocos elegidos, incluso puede darse que jamás puedan haber 2 Budas al mismo tiempo, que era lo que promulgaba su fundador Siddhartha, y otras tradiciones que alcanzar la iluminación pues es tan accesible casi como comer pipas. Bueno, quizá esto sea una exageración, pero dado el número de Budas que le presuponen a estas creencias, pues no parece que sea algo realmente extraordinario. A lo que íbamos. Respecto a los Budas anteriores a Siddhartha, desde un análisis histórico, que es lo que estamos haciendo, no es una postura que se pueda sostener de modo alguno. El budismo, con sus características diferenciadas del hinduismo precedente, nace con Siddhartha y solo con él. La existencia de Budas anteriores a él se basa exclusivamente en creencias religiosas sin fundamentos históricos, y el atribuir la iluminación budista a personajes anteriores, que ni siquiera se saben en muchas ocasiones si existieron o no, pues, y que pertenecen pues a tradiciones hinduistas, pues que nada pueden vincularse realmente al budismo, más allá de la lógica de que son religiones que están vinculadas, ya que el budismo nace de la primera. Por lo que vamos a mencionar algunos de los personajes más importantes de la historia del budismo. Por un lado, primero voy a mencionar a uno que sería mitológico, que sería Kasyapa, que sería el redactor de los Vedas. Como digo, este personaje posiblemente no existió, y si existió, pues hace tanto tiempo que no podemos asegurarlo ni mucho menos. Ya, desde un punto de vista histórico, un personaje importante en la historia del budismo pues sería Ananda, el primo de Siddhartha. Es el responsable de una tercera parte del canon Pali, que recordemos que es el más antiguo. Otro personaje importante, Nagarjuna, que fue un filósofo indio de los siglos entre el segundo y el tercero. Fue el fundador de la escuela Madhyamaka, el camino medio del budismo Mahayana. Probablemente es el pensador budista Mahayana más influyente tras el propio Gautama, el Buda. Más personajes importantes. Anathapindaka, que fue un financiador. Fue famoso por su gran generosidad con el movimiento budista, el cual ayudó muchísimo a esta religión para poder extenderse, para dotarla pues de recursos económicos que le fueron muy necesarios. Otro personaje muy importante, el rey Pasenadi. Siddhartha, este rey pues vivió en la época de Siddhartha, fue de su época, y Siddhartha lo casó con una sobrina prima suya, siendo un apoyo político importante y fundamental en los inicios de esta religión. Sobre todo porque recordemos en la historia de Siddhartha que tenía la oposición de lo que era la casta, digamos, de los hinduistas. Pero el personaje más importante en lo que se refiere al impulso que recibió esta religión es el emperador Asoka, que vivió en el siglo III. Veréis, durante su reinado, aparte de que abrazase esta doctrina, este rey cambió la historia de la humanidad y lo hizo mediante su compromiso proselitista. Hizo que decenas de miles de misioneros fuesen adiestrados y repartidos por el mundo, principalmente Asia, que era al fin y al cabo el mundo que estaba alrededor de la India, y hoy en día no se entendería el budismo sin él.
Pero ya este budismo, estamos hablando de que habían pasado muchos siglos desde Siddhartha, pues ya no eran las enseñanzas de Siddhartha, sino un conglomerado de creencias donde el Buda era ya prácticamente una deidad. No una deidad como tal, pero prácticamente. Hay que entender una cosa, si no fuera por Ashoka, el budismo posiblemente no existiría hoy en día, o como mucho habría sobrevivido como una de las miles de pequeñas religiones aisladas y locales de alguna pequeña región sin importancia. Y esto es por la caída del budismo en la India. En la India, aunque la gente se pueda sorprender, el budismo desapareció. Hubo varias razones para ello, pero la razón y causa fundamental fueron, o mejor dicho, las distintas causas fueron, una fue lo desesperanzador que es su fe, o sea, es una fe que no promulga un mensaje de esperanza o de salvación, y también sus conceptos metafísicos confusos que llevaron que fuese acabando siendo asimilado por distintos hinduismos que se habían reformado respecto al hinduismo del que surgió. Recordé que el budismo tuvo una serie de problemas y entonces se produjeron una serie de reformas, entre ellas fue el budismo. Pues después de la aparición del budismo, del jainismo y de otras doctrinas, pues el hinduismo se modificó, se adaptó y mejoró dentro de lo que cabe su forma de tratar digamos, de captar creyentes, y entonces digamos le volvieron a ganar lo que es la tostada al budismo en la India, y también el budismo cayó frente a un islam que tenía un teísmo muy claro, muy sencillo y muy bien estructurado, además de tener una gratificante promesa de salvación, cosa que el budismo carece. Y alguno podrá decirme, acudiendo raudo a la Wikipedia o a alguna de estas inteligencias artificiales, y decirme que en la India hay 8 millones de budistas, que son el 0,8% de la población. Y es cierto, pero es que este es un budismo que regresó en épocas recientes. Desde el siglo XII hasta el siglo XIX, prácticamente el budismo desapareció de la India. Ahora veamos la consolidación y fusión en otros países. Al morir Buda, pues existe una historia, quizá legendaria, de que unos 3 meses más tarde de su fallecimiento hubo un concilio donde sus enseñanzas se dividieron en 3 cestas o canasta. La Dvana Pitaka, o canasta de las reglas de disciplina, la Sutta Pitaka, o canasta de los discursos, y la canasta Abhidhamma Pitaka, que son las enseñanzas filosóficas. Bien. Hay bastante consenso entre los historiadores que este concilio nunca existió, pero obviamente no hay seguridad. El budismo más antiguo se considera a los primeros siglos desde su nacimiento, y durante el primer siglo se le conoce realmente de distintas formas, como budismo temprano, original, precanónico, primitivo, y mi denominación favorita, que sería budismo presectario. Pues ya a los 100 años de la muerte de Siddhartha parece que existían importantes discrepancias entre las cuales se creen que son las causas de las propias contradicciones y cambios que Siddhartha tuvo a lo largo pues, de décadas de enseñanza. Hay que tener en cuenta que no tenemos una auténtica certeza de los contenidos y enseñanzas de este budismo presectario, ya que lo que hacen los historiadores es deducir y reconstruir a partir de los textos budistas más antiguos, que ya son sectarios de por sí. Pero, sin embargo, parece ser que a los 100 años de morir Siddhartha sí se produce un primer concilio, el segundo oficial y posiblemente el primero realmente histórico, donde se manifiestan las diferencias surgidas. Antes de esos 100 años había diferencias, pero todo parece indicar que eran más bien de carácter disciplinar, y a partir de ese momento se ponen de manifiesto, se ponen sobre la mesa las diferencias doctrinales. Se dividieron por aquel entonces en 2 escuelas llamadas Stavira Nikaya y Masahajita. Y aquí hay varias tradiciones diferentes. Una dice que en poco tiempo pasaron a ser de estas 2 a 20 escuelas distintas, y otra de las tradiciones dice que se dividieron en 3. Todo este periodo es confuso porque nos llega información posterior y de las escuelas diferentes con tradiciones e informaciones distintas. Y cada una de ellas lo que afirma es que su versión es la real, que es algo típico. Y los distintos historiadores no se ponen de acuerdo ni por asomo. O sea, lo mismo tomas un libro de Cole Cox, o de Stephen Bredkin, o de Ashley Embry, o de Houston Smith, o de Thich Nhat Hanh, y cada uno te va a decir algo completamente diferente. O sea, si los mayores expertos del mundo del budismo no se ponen de acuerdo, no voy yo a ser tan arrogante de poder afirmar cuál es la verdad. Desde que estaba muy dividido desde después de morir Siddhartha a que no hubo una división alguna hasta la época de Ashoka 3 siglos después de Buda. O sea, existen todas estas discrepancias y son de difícil resolución.
Así que os digo ambas posturas y ya cada uno que se tome la que prefiera. Lo que podemos saber a ciencia cierta es que durante los siglos que sucedieron desde el nacimiento del budismo y su extensión a lo largo del continente, al no tener una jerarquía establecida ni un libro sagrado único, se empezaron a producir divergencias cada vez mayores, tanto por el contacto y sincronismo con otras religiones y culturas, como la propia aparición de nuevos maestros que fueron aportando su particular visión y en muchas ocasiones muy alejadas de las enseñanzas originales de Siddhartha. El budismo de Siddhartha desapareció poco después de su muerte y las escuelas primitivas se mantuvieron en una lenta decadencia hasta el siglo V de nuestra era, donde ya pasó a la irrelevancia hasta desaparecer por completo cuando el budismo desapareció de la India en el siglo XII. O sea, entre el siglo V y el siglo XII ya eran irrelevantes hasta que terminaron desapareciendo por completo. Y resumir la historia del budismo de forma realmente decente no se puede hacer en un solo vídeo, por lo que invito a quien esté interesado en profundizar sobre el tema que investigue por su cuenta. Aquí nos basta decir que surgieron diferentes ramas del budismo desde la primitiva Hinayana, ya desaparecida, nombre que hoy se usa de forma bastante controversial y que para muchos se usa erróneamente para referirse a lo que es el origen del budismo Theravada, de las de hoy en día pues es la más antigua. Para el siglo I nació el budismo Mahayana, y estas, la que es el Theravada y el Mahayana, son las dos más importantes ramas del budismo. Y del segundo, del Mahayana, nació el budismo Vajrayana, conocido en Occidente como el budismo tántrico, que es bastante popular en lo que es el mundo occidental por el atractivo que supone la práctica del tantismo. Aunque, como digo, en Occidente se ha realizado una deconstrucción centrándose sobre todo en el componente sexual y eliminando lo que es la mayor parte del rito. Lo que son los mantras, los dharanis, los mudras, los mandalas, todo eso se ha apartado y se ha centrado más en la visión más sexualizada del mismo. También, pues tampoco se suele mencionar la visualización de deidades y de budas y la importancia del componente dual de la energía para una visión occidental y moderna y también en parte progre que por considerarla intolerante y homofóbica, lo que es la original. Me explico. Para esta tradición existe una dualidad energética masculina y femenina, que al juntarse, el hombre y la mujer se complementan y completan. Según esta visión, las relaciones homosexuales provocan un desequilibrio que se manifiesta de forma continuada, que si se manifiesta de forma continuada y prolongada, pues puede causar problemas emocionales, mentales, físicos e incluso espirituales. En la visión budista en la visión occidental actual, donde la homosexualidad no solo está normalizada, sino que está muy protegida, esta visión budista simplemente no se menciona o incluso se niega en contra de la evidencia histórica y textual. Bien, en el Tíbet, con los lamas, el Vajrayana se fusionó con la antigua religión Bon y dio lugar al Nyingma o budismo tibetano, que después se dividió a su vez en 4 escuelas, de las cuales a su vez surgieron 2 más. En China, por ejemplo, el budismo entró durante la dinastía Han en el siglo I, pero no triunfó hasta el periodo conocido como de las 6 dinastías, donde se encontraba en la rama del budismo llamado Mahayana. El budismo se vio afectado en China por el taoísmo, el confucianismo y las creencias tradicionales de la adoración a los antepasados. Durante la dinastía Tang en China, la cual tuvo periodos de mucha diversidad y riqueza religiosa, ya que ya existía una gran confusión entre los practicantes budistas debido a las contradicciones doctrinales y los errores que para ellos tenía el budismo mahayana, el cual, en busca de ser más atractivo, llevó a una bajada enorme de los estándares de exigencia, siendo accesible para casi cualquiera, incluidos los laicos, el llegar a la iluminación incluso en una sola vida, cosa que era completamente incompatible con lo que, digamos, pregonaba Siddhartha. Y de cualquiera prácticamente se podía decir que era un Buda. Y esto llevó a muchos monjes y grupos cada vez más numerosos de maestros budistas a retirarse a las montañas y a los bosques a dedicarse exclusivamente a la práctica de la meditación y a la enseñanza de las tradiciones budistas más antiguas para intentar recuperar, digamos, las enseñanzas más antiguas y que considerarían más originales o más correctas. Entonces surgió una nueva doctrina que poco organizada, que fue llamada Escuela de Dhyana o Dhyan, que es un término sánscrito que significa absorción de la mente y designa pues un estado de conciencia propio de la meditación budista. En chino, Dhyan se convirtió en Channa o budismo Chan,
Este budismo para mí personalmente es uno de los que mejor puede hacer, el que puede hacer más bien a una persona. Porque aun con sus defectos, se basa en la comprensión de la naturaleza interior, de nuestra mente y de nosotros mismos, para ver cómo podemos gracias a ello trabajar en beneficio hacia los demás. Aunque quizá carece de apreciar el valor del conocimiento externo. O sea, eso es quizá la mayor pega que yo le veo a esta rama del budismo, a esta secta. Llegó a Vietnam y a Corea sobre el siglo VII y el siglo VIII, donde se llamó Tien y Seong, respectivamente, en Vietnam y en Corea. Y finalmente también llegó a Japón en el siglo XII, donde se vio influido por el sintoísmo y se llamó Zen. Es un término que es el que conocemos en Occidente por la influencia estadounidense del siglo XX. Y es el budismo que más se ha extendido, el budismo zen, en Estados Unidos y en Europa de forma organizada, sobre todo a aquellos de la tradición Soto. Con el paso de los años, muchas fueron las tradiciones que nacieron y murieron. Algunas se fusionaron, otras se vieron influidas por otras, y en los diferentes países fueron adquiriendo sus propias escuelas, ya fuese en Nepal, en Birmania, en Tailandia, en Laos, en Sri Lanka, etc. Están los budismos Tierra Pura, el Tendag, el Dog, el Jodo, el Nichiren, el Shingon, el Honan, el Kagyu, el Sakya, el Dapo, etc. O sea, ahí, como digo, hay montones. Hasta nuestros días que en muchas zonas pues se ha modernizado, y en Occidente concretamente tenemos una especie de budismo hecho para occidentales. Es decir, es un popurrí de cuestiones que poco tienen que ver con el budismo, pero que se han metido para venderse mejor a la mente y a la cultura occidental. De ahí la estupidez tantas veces que se escucha de afirmar que el budismo no es una religión y que es solo una filosofía, algo que no se sostiene bajo ningún concepto lógico, pero es un buen eslogan para colárselo a aquellos que rechazan las tradiciones, digamos las religiones tradicionales de Occidente, que es una pura estrategia comercial. Y bueno, en Corea tenemos el Chondogyo, que es un conglomerado curioso. En el siglo XIX nació un movimiento llamado Dongkak, que era una mezcla de chamanismo coreano, taoísmo, budismo, confucianismo, y se caracterizaba principalmente por su carácter nacionalista, antioccidental y sobre todo anticristiano, pero curiosamente tomando conceptos occidentales y cristianos, como lo que es el concepto de igualdad y de hermandad. Y este fue una respuesta a la aceptación y crecimiento del catolicismo por buena parte de la población que era más desfavorecida en Corea. Una invención para, digamos, fue inventado esta región para tener una región que aportara lo que el catolicismo, pero siendo nacional, siendo patriota y no extranjera. Tras la ejecución de los líderes de este movimiento, evolucionó con los años hasta que en el siglo XX pasó a llamarse Chendoísmo y tomó prestado muchísimas cosas del cristianismo al que se oponía de forma original. Y unos cambios que, sobre todo en el carácter de la región, para hacer caer mejor a las autoridades japonesas que controlaban el país a principios del siglo XX. Continuamos explicando las balsas, caminos o yanas. El Theravada, el pequeño camino o pequeña balsa, son, como dije antes, los ortodoxos y los más tradicionales. El Mahayana o gran camino, gran balsa, aquí es donde todos tienen la Buda. O sea, es donde surge el Zen, en el siglo IV, etcétera, etcétera. O sea, la tradición Mahayana es la tradición del budismo que es más numerosa, ¿no? Contando todo, digamos, todas aquellas tradiciones que provienen del Mahayana, con algo más de un 50% del total de practicantes, en comparación con el 35% del Theravada y el 5 o 6 del Vajrayana. Y aunque ellos no lo reconocen como tal, en la práctica se han convertido a Buda en un dios. Han incorporado multitud de ritos, se han fundido con multitud de creencias distintas según el lugar, oraciones, mantras, rosarios, mandalas, idolatría de las iconografías, se ha llenado de mitos, de fábulas, de ceremonias religiosas muy definidas que caracterizan este culto, y que, como digo, cualquiera que esto lo llame una filosofía es que no tiene ni idea de lo que está hablando. La naturaleza de Buda reside aquí en todos los hombres, por lo que hay multitud de ellos, y al mismo tiempo encontramos que algunas ramas de este budismo han realizado un proceso de nacionalización y de edificación del Buda. Multitud de ellos, o de un Buda absoluto, al que han convertido en Dios básicamente. Es decir, no creen en un Dios creador, pero al mismo tiempo han puesto al Buda absoluto en la posición de Dios. Por lo que, entre tantas variedades de budismo, la afirmación primera que nos encontramos es que es una religión sin Dios, y la realidad es que algunas de estas sectas budistas son claramente teístas, y no hablo de sectas minoritarias, sino algunas como la de Tierra Pura, que es una de las ramas más populares del este de Asia, y su concepto de deidades como el Buda Amitabha,
que se traduce como luz infinita, completamente consciente, o se le llama también Buda de la pureza infinita o Buda rey de Avalokitesvara, y el Buda quien obtiene la naturaleza pura del Dharma en su propia naturaleza. Pues bien, este Buda no es Siddhartha, sino es el representante de la suprema mente de todos los Budas. Aunque según el Sutra de la Vida Infinita, Amidabhas fue un monje llamado Dharmakara que vivió en un tiempo primitivo, pero en otro mundo. Para el budismo Mahayana original, Dharmakara es uno de los 5 Budas que se reparten en los 4 reinos. Está el reino del este, del oeste, del norte, sur y después está el centro. Mientras que para otras ramas, como el budismo Mahayana, Amitabha es un Buda que tiene similitudes con Siddhartha, posiblemente inspirado de su historia. Han hecho como una especie de fusión. Hablemos ahora del Mahayana, del camino de la balsa de diamante, que es, como he dicho, el que acaba dando a los tantras, al budismo lamaísta tibetano. El Bharya, del Mahayana, es el rayo de Indra, es el nombre del rayo de Indra. Y el camino Mahayana pues identificó a Buda asimilando a Indra y convirtiendo el rayo de Indra en el cetro de los diamantes de Buda. O sea, hicieron ahí esa especie de sincronismo. El Tantra es, para que lo vamos a intentar explicarlo, como que es el vehículo para alcanzar el nirvana en una sola vida, utilizando las energías corporales a su disposición, incluida la sexual. Por lo que la práctica del conocimiento sexual tántrico no estaría mal visto, sino que es poco menos que una obligación. Imaginad que de todas las órdenes de monjes, solo existe una de ellas que es célibe. O sea, los monjes budistas no son célibes, no son como la imagen que tenemos de los monjes en Occidente, sino que allí practican el sexo ya no con asiduidad, sino que es que lo hacen como obligación, porque es parte de los ejercicios que tienen que hacer dentro de sus creencias tántricas. La comunidad budista se divide entre monjes y laicos, y los monjes están obligados a seguir más de 250 normas de disciplina, y en el caso de las monjas 348. Tienen que cumplir bastantes más. En el budismo hay que dejar claro que la mujer es inferior al hombre, por lo tanto su esfuerzo y disciplina debe ser mayor. El quebrantamiento de las normas es penado de diferentes grados que van desde la confesión pública hasta la expulsión de una orden monástica. Los laicos solo tienen 5 normas para los varones y las mujeres siempre tienen más, aunque varían según la secta. En la actualidad, lo que es la extensión del budismo en Occidente es un budismo edulcorado. El budismo como tal, pues encontramos en autores occidentales, en enciclopedias occidentales o en centros budistas aquí asentados en Occidente, pues es exactamente lo mismo que encontramos en la comida china, que cuando vamos a los restaurantes chinos normalmente. Esos platos de arroz de delicia, de pollo con almendras, etc., pues la mayoría no existen en la gastronomía china, sino que es una occidentalización de su cocina, para adaptarlo al gusto y al paladar occidental. Con el budismo pasa exactamente igual. Cuando los acólitos budistas de mediados del siglo XX decidieron llevar su proselitismo a Occidente, pues empezando por Estados Unidos y algunos países europeos, pues analizaron muy astutamente cuáles eran los clientes potenciales. Y estos eran de 3 tipos. Los primeros, aquellos que ya estaban familiarizados con algo de la filosofía oriental, gracias a los conceptos completamente distorsionados de las enseñanzas de la nueva era, o sea, los teosofistas, etcétera, que cogieron 4 cosas de la cultura oriental y la trajeron para Occidente, y que habían estado pues, durante décadas, como digo, enseñando unas doctrinas que supuestamente eran orientales, pero que eran más falsas que una moneda de 2 caras. Pero al menos este movimiento de la nueva era había extendido muchos de los conceptos dármicos, como lo que era la reencarnación, el karma, un pseudo tantra hipersexualizado. También otros, los que podían ser clientes, pues eran los descontentos con las religiones occidentales tradicionales, es decir, los anticristianos, o aquellos agnósticos y ateos con aspiraciones morales. Entonces hicieron cambios para contentar a estos paladares occidentales, que sus posibles clientes despreciaban la religión, pues venderían que el budismo era una filosofía, negando su carácter obvio religioso. Después usarían a famosos, etcétera, para extenderlo. En muchas ocasiones directamente los contrataban. O sea, estos actores, estos famosos, lo que hacían, se hacían budistas, que en muchas ocasiones no era verdad, simplemente vendían, eran la imagen de este budismo, que claro, movía muchísimo dinero. Y esta afirmación tan escuchada, aunque absurda, de que el budismo es una filosofía,
que buena parte de los budistas occidentales pues la repiten como un mantra bien aprendido, es lo que tiene el condicionamiento de mentes poco despierta, porque no hay ocasión, de verdad, no hay ni una sola ocasión que no hable del budismo en alguna charla, en algún vídeo, en alguna invitación a un programa de religión, en el que aparezcan comentarios de gente afirmando, como dije hace un rato, que el budismo no es una religión sino que una filosofía, y ya, los típicos insultos, etc. Y si bien es cierto que el budismo tiene su filosofía, y muy rica, como también la tiene el hinduismo, el taoísmo o el propio cristianismo, no deja de basarse en creencias que son puramente religiosas. ¿O acaso la creencia en la reencarnación o el karma no son creencias religiosas? Pero bueno, en fin, como decía, en Occidente tenemos además 3 ramas. La falsatea, que cree que es una filosofía, la religiosa, que suele tomárselo en serio y suelen practicar el budismo zen, a veces un tantrismo más o menos serio. Y por último, la exotérica, influenciada directamente por el movimiento Nueva Era, que suele practicar un tantra puramente sexual o todo lo contrario, o quitándole todo componente sexual. O sea, dentro del budismo Nueva Era, en Occidente te encuentras los dos ejemplos. Aquellos que lo tienen completamente sexualizado o aquellos que le han quitado toda la sexualidad. Toda la sexualidad. O sea, lo que enseñan al final es algo que no tiene nada que ver con el tantra original. Y por lo general también está completamente mezclado con ideologías o creencias que no tienen nada que ver, como el feminismo o la teosofía. En Japón, hoy en día también se extiende la creencia dentro del propio budismo de la no existencia de Buda. Y a esto se le hace una crítica evidente dentro del propio budismo, que si no existió el despierto, sus enseñanzas no valen más que las opiniones de un pastor de cabras. Esta es la opinión de un famoso monje budista. Esta creencia, que está en contra de la opinión de la gran mayoría de historiadores, que sí consideran a Siddhartha un personaje histórico, lleva a la desaparición inevitable del budismo de extenderse. Bien, hablemos ahora del Dalai Lama. El Dalai Lama era el gobernante teocrático del Tíbet. Siempre me llamó la atención que cómo mucha gente que apoya a este personaje después afirma ser gente republicana y atea. Contradicciones de la vida. Porque al fin y al cabo el Dalai Lama era un líder teocrático. Pero bueno, como digo, hay cosas de este mundo que no se tienen explicación. Más contradicciones según las doctrinas. En el canon Pali, Buda y sus monjes comen carne con frecuencia y rechaza como consejo el vegetarianismo estricto. De hecho, murió tras comerse cecina. Y otros llevan el dogma de no hacer daño a los animales al extremo de hacerse vegetarianos. Como digo, es una contradicción. Pero bueno, hoy en día muchos budistas son vegetarianos, pero el veganismo extremo, que algunos lo venden como budista, no se puede justificar de ningún modo con las doctrinas budistas. Absolutamente con ninguno. Al menos con las doctrinas tradicionales. Obviamente, si tú mismo te creas tu propia doctrina, pues obviamente sí, pero es inventarse una religión nueva simplemente usando un nombre antiguo. Y nos encontramos con autores, sobre todo en Occidente, que afirman que la fuerza del budismo está en la libertad de poder escoger las verdades de cualquier religión. Esto que he dicho te lo encuentras en montones de libros. Y así se afirma que se puede ser de cualquier religión y budista. Sin embargo, dentro del propio budismo Theravada, más ortodoxo, están también los mayores detractores de este aspecto, ya que hay cosas que son completamente incompatibles, compatibilidades totalmente evidentes, como también señalan los propios teólogos laicos. Con su convivencia con lo que es el cristianismo, la ha llenado de algunas de las mejores cosas de esta religión, como la enfatización de los aspectos del bienestar social ajeno, porque el budismo original no era una religión de servicio social altruista, se centraba exclusivamente en el estudio y las metas individuales. Y curiosamente, los relatos, muchas veces míticos, de la vida de Siddhartha muestran que era caritativo. Sin embargo, estas muestras de su vida eran más altruistas que su propia predicación. O sea, las historias de Siddhartha sí mostraba altruismo, pero su predicación después no lo mostraba tanto. Y el número de budistas no es fácil de decir, porque hay tanta variedad y en algunas partes es tan nebulosa la frontera entre el budismo y otras religiones. O sea, hay muchas sectas que realmente las puedes llamar budistas y las puedes llamar de otra manera, como ocurre en la religión tradicional china, que en la actualidad puedes encontrar fuentes que te aseguran que hay unos 500 millones de budistas en el mundo, otras que bajan esa cifra a 375, otras que la suben a 700 millones. O sea, según donde pongamos la frontera, pues encontraremos más o menos budistas.
Yo creo que la cifra más correcta, en mi opinión, si tenemos manga ancha, pues sería la de los 700, aunque sería una manga tan ancha, o sea, tomando digamos que sería como considerar al Islam parte del cristianismo del que surgió. O sea, para considerar que hay unos 700 millones de budistas, sería como considerar que el Islam es parte del cristianismo. O sea, ¿por qué? Porque surgió de ahí. O sea, el Islam tiene no solo los libros de los judíos, sino también los libros cristianos. Y a Jesús lo consideran un profeta, no lo olvidemos. Pues, digamos, para que vaya a la idea, para que podamos coger toda la gama del budismo para llevarlo a los 700 millones, pues tendríamos que hacer eso. Tenemos que hacer algo similar. Y si nos centramos en un budismo más ortodoxo, hay que quedarse pues con la cifra más baja que he dicho, sobre los 375 millones. Y el budismo es mayoritario en algunos países, que voy a nombrar de mayor a menor porcentaje de población practicante. En Camboya son budistas más del 96% de población, en Tailandia el 87%, en Bután, Birmania, Sri Lanka, Japón, Laos, Mongolia, Vietnam, o sea, va bajando la cifra hasta el 49%, y finalmente Singapur con un 33%. Después existe el budismo en otros países, pero ya no es la creencia mayoritaria, como pueden ser China o Corea del Sur, que tienen muchos creyentes, pero como digo, no son mayoría. En Corea, por ejemplo, en algunos de los libros más antiguos, te lo ponen como religión mayoritaria, pero ya no lo es. O sea, si tú te coges una enciclopedia, a lo mejor de hace una serie de décadas, pues te encontrarás que te ponen que el budismo es la religión mayoritaria de Corea, pero hoy en día no lo es. Hoy en día es el cristianismo, que la verdad es que está creciendo bastante en toda la zona de China, Corea, etc. El número de creyentes por países, los hay donde ha crecido, como los países occidentales, aunque su presencia es mínima. O sea, el budismo en Occidente ha crecido, pero en unos porcentajes muy, muy pequeños. Y en otros, donde ya era mayoritario, como Camboya, que ha crecido porque pasó en 40 años de tener un 84% de población camboyana budista a actualmente que son el 96%. O sea, ahí ha tenido un crecimiento muy importante. Y como digo, hay países en los que ha crecido y países donde ha decrecido, como en Japón. En Japón el número de budistas ha ido decreciendo. Pero en líneas generales es una religión que se mantiene estable. Y las predicciones que hay sobre esta religión son esas, que se va a mantener estable en las próximas décadas. Ni va a crecer ni va a decrecer, se va a mantener más o menos en el mismo número de creyentes. Y según el estudio de crecimiento de creencias más importante del mundo, que es The Future of World Religion, de Population Growth Protection, de 2010 a 2050, de Pew Research, este es el estudio más importante de religiones que se ha hecho en el mundo, pues de las creencias mayoritarias, el budismo en los próximos 40 años se mantendría estable en un número de creyentes, aunque perderá peso global. O sea, el número de creyentes se va a mantener estable, pero como la población del mundo va a seguir aumentando, pues va a perder importancia. Cosa que sí va a ocurrir con el cristianismo y el islam, que van a seguir creciendo, que son las que más crecen. De hecho, la que más crece es el islam. Y aunque mucha gente tiene la concepción que el ateísmo crece, realmente el ateísmo está decreciendo. O sea, es algo que mucha gente se puede sorprender de esto, pero el ateísmo crece solo en algunos países occidentales cuya población está en decrecimiento, y decrece en el resto de países donde la población aumenta. Por lo tanto, el ateísmo decrece. Y vamos a dejarlo aquí. Yo creo que con esto terminamos lo que es el budismo. No creo que haga un cuarto vídeo. Y si lo hago, pues será tocando temas más concretos, pero mucho más adelante, porque existen otras muchas religiones que tocar. Y como dije al principio, vamos a entrar en otra serie de sagas que considero que son más importantes dentro del canal y que espero que os gusten. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo, darle like, lo compartís, os suscribís al canal si no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.